Mis amigos, queremos agradecer su sintonía, como cada semana, en su programa Portafolio Económico. Hoy, como siempre, pues estamos en compañía de Susana Fría, con quien conduciremos un programa lleno de informaciones financieras y entrevistas interesantes. Susana, ¿cómo estás? Muy bien, Basilio, gracias a Dios, dándole las gracias a Dios por estar en este programa nueva vez después de unas merecidas vacaciones. Así es, en pleno calor, ¿verdad? Ya se siente la gente preparándose para una Semana Santa, con poca agua, por cierto. Parece que vamos a tener que hacer una Semana Santa diferente, de montaña, de sol, ¿verdad? De coger un airecito y olvidando un poco de las aguas, porque la verdad es que la sequía sigue intensa. La verdad es que tenemos que racionalizar el agua, es una realidad que tenemos, país, todos tenemos que estar conscientes de esa realidad y como tú decías, esta semana promete y las próximas semanas prometen ser muy, muy calurosas. Las personas tienen que tomar medidas en el asunto, algunas recomendaciones en cuanto al color de la ropa, vestir prendas lo más ligeritas en colores, todo lo que le permita y hacer todo lo que sea posible para racionalizar el agua. Cada uno de nosotros es responsable en cierta medida de la situación que tenemos y tenemos que tomar cartas en el asunto, en la familia, con los hijos, en las empresas. Tenemos que comenzar a hacer una verdadera campaña de prevención en ese sentido. Y lo cierto es que debemos de hacer conciencia en sentido general porque vemos una ciudad bien congestionada, la gente con un comportamiento muchas veces no el deseado, comportamientos agresivos en la calle, y todo ese, diríamos, esa dinámica de comportamiento debemos de mejorarla para, con estos calores y todas estas cosas que hay en el ambiente, poder administrar mejor eso. Administrar las emociones y la misma agresividad, que el calor intensifica un poquito la agresividad en los seres humanos. Tenemos una situación apremiante en ese sentido, Basilio. Así es, y a propósito de la situación con la sequía, vimos en esta semana declaraciones de las asociaciones productivas, en este caso lo de arroz, que por suerte anuncian que la capacidad que hay de producción, pues no es necesario la importación de arroz. Ellos indican que en la zona donde hay mayor producción es en el norte, y que la sequía en lo que tiene que ver con el arroz, pues no le afecta de una manera trascendental, ya que allá está el 70% de la producción. Es una noticia alentadora, es una noticia que tranquiliza al pueblo en sentido general. Hablaban también de un inventario, podemos decir un excedente del año del 2018. Esa es una noticia que tranquiliza mucho a la población. Tenemos que tener muy claro, Basilio, que el arroz es el principal elemento de la gastronomía dominicana, de la alimentación del pueblo. Es arroz que la gente come, arroz con algo, arroz. Algunos comen arroz hasta más de una vez en el día, o sea, hay parte de la gastronomía dominicana. Sí, realmente la información es muy positiva. Esperemos que no ocurra como en otros tiempos, que supuestamente estos temas estaban controlados y a última hora el gobierno se destapa con unas importaciones de un rubro específico. O sea que confiamos en que el ministro de Agricultura pues tenga ese tema controlado conjuntamente con las asociaciones. Correctamente, así es. Sí, porque la verdad es que cualquier desequilibrio, y fíjate que se anunció también en esta semana que muchos rubros de la área agrícola, por ejemplo, el plátano, el guineo, la yuca, estaba incrementándose de precio
producto del mismo efecto de la sequía. Entonces, si hay por lo menos control en un rubro tan importante como es el arroz, pues eso entonces es una información positiva para el presupuesto y la tranquilidad de la familia dominicana. Hay algo a tomar en cuenta, Basilio, y hablabas de control, y es que en estas, cuando ocurren este tipo de cosas, vamos a decir que la naturaleza se encarga de presentar, si no se presentan los controles necesarios, o sea, las instituciones, dígate en este sentido, agricultura y demás, control de precios, pues los comerciantes desaprensivos, algunos comerciantes, pues aprovechan la escasez y demás para encarecer estos productos. Sí, hay que tener mucha cuenta, el Estado tiene, el gobierno, las instituciones correspondientes tienen que estar con ojo avisor en ese sentido. No puede haber descuido. De hecho, fíjate que hemos visto, por ejemplo, zonas donde están surgiendo muchos fuegos, o sea, zona boscosa. Entonces, yo creo que las autoridades tienen que movilizarse rápidamente, porque además del embate de la sequía y que se estén produciendo eventos de quema o tala de bosques, de árboles, porque evidentemente en momentos de sequía el fuego, eso es algo que tú no tienes que motivar preparar ningún terreno para quema, él se quema solo. Sí, se quema solo, sí. Así Producto es. de las altas temperaturas también, las altas temperaturas influyen muchísimo en los incendios forestales. Y es que cuando se camina, por ejemplo, las zonas más donde la sequía está combatiendo mayoritariamente, por ejemplo, en el sur Profundo. Ahí los bosques, por ejemplo, la hierba está totalmente seca, o sea que cualquier fósforo, cualquier fuego que esté cerca de ahí, pues eso se lleva todo lo que hay en el entorno. Y tú hablas de la zona sur. La semana pasada estuvimos por la zona norte y también en la zona norte se evidencian estragos de esta sequía. Estaba en una zona, ¿verdad?, que se caracteriza por sus bosques verdes y demás, y no fue eso lo que vimos el domingo en la zona, es a nivel nacional, claro, el tema de la sequía, así es. Sí. Sí, claro, en unas zonas es más, ¿verdad?, es más evidente que en otras por su misma característica geográfica, pero la sequía es a nivel nacional. Así es. También en esta semana estuvimos viendo informaciones positivas, como el anuncio que hace el Banco Central del incremento del turismo en este último trimestre con respecto al año anterior. Esa es muy buena noticia de la semana, puesto que en contra de todos los augurios, de todas las declaraciones, ¿verdad?, que conocido por todos, pues no nos hemos visto afectados en esa parte del turismo. Por el contrario, seguimos creciendo, gracias a Dios, y vamos a apostar que continuemos de esta manera, porque por ahí es que vienen los dólares, por esta vía. Y hay que resaltar como información, diríamos, relevante, que en el porcentaje, por ejemplo, alrededor del 60% son turistas norteamericanos. Sí. Y eso nos da un indicador de que seguimos en un buen posicionamiento con la relación turística, sobre todo con Estados Unidos y Canadá. Y eso entonces, porque tiene ingredientes positivos. Sí. Fíjense que cuando ese turismo viene de ese lado, pues diríamos que es un turismo más caro, un poquito más caro. Un poquito más caro, sobre todo el de Canadá. Correctamente, así es. Un poquito más caro. Sí, eso entonces contribuye con la balanza, comercial, porque mientras más dólares a nosotros nos ingresan, pues la balanza se equilibra algo, que de hecho es una balanza muy desfavorable, porque realmente nosotros estamos importando más de lo que estamos nosotros exportando. Y produciendo, en algunos casos, incluso produciendo. Esta ha sido una gran semana, también con buenas noticias. En nuestra tierra estuvo el astro de tu deporte favorito, del básquetbol. Tuvimos a Michael Jordan con la familia en la zona de Puerto Plata.
con intenciones de hacer unas adquisiciones, una compra, que tener ese astro por acá y lo que representa es negocios y buenas oportunidades, muy a tiempo con el comentario que haces del turismo. Lo cierto es que nuestro país, Susana, y amigos televidentes, tenemos que reconocer a nuestros embajadores mundiales. Fíjate que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, a un Juan Luis Guerra, que de hecho, fíjate que tuvo una participación en Villa del Mar, sumamente aparte, vamos a decir así, como él lo sabe hacer. Y la verdad es, y fíjate que nosotros tenemos, por ejemplo, un Al Horford en NBA, y cuando tenemos estas figuras que exhiben con orgullo nuestra bandera. La dominicanidad. Así es. Y yo creo que nosotros de alguna manera somos injustos, porque de hecho el posicionamiento turismo tiene que ver mucho con estas imágenes que tenemos en el globo terráqueo. O sea, sí, porque son imágenes, son figuras que ya no son solamente nuestras, son figuras del mundo. Juan Luis Guerra se ha convertido en una figura del mundo. Así es. Y fíjate que de hecho, cuando uno ve a una figura como Michael Jordan, por ejemplo, un ícono del deporte mundial, del baloncesto en este caso, y con unas intenciones de invertir en República Dominicana, fíjate que no solamente el efecto es la inversión de Jordan, el efecto es hacia todo aquel que está buscando un lugar que le dé garantía, un lugar que le dé tranquilidad, le represente. Seguridad, así es. Entonces yo creo que esas noticias son muy positivas para el país, porque contrario, por ejemplo, a algunos anuncios que en algún momento salen en la prensa nacional o internacional de que República Dominicana es un país inseguro o es un país que muestra una característica que no son atractivos quizá para visitar o para invertir, y cuando estas figuras dan ese paso de avance, o sea, no es simplemente un anuncio, es que lo están haciendo. No, y Basilio, es que le están diciendo lo contrario a las noticias publicadas, le están diciendo, sí, aquí puedo venir a descansar con mi familia, están dando un mensaje muy positivo y contradicen todo lo antes expuesto. Así es. De hecho, fíjate que una figura que ha aportado de manera muy positiva es Vin Diesel. Sí. Por ejemplo, el hecho de en una película de ese nivel como la que producen, ¿verdad? Este conjunto de personas que trabajan en estos proyectos con Vin Diesel, te proyectan, por ejemplo, a República Dominicana. Lo cierto es que son actos que el país debe de reconocerlo y debe de agradecerlo, porque esas actuaciones lo único que hacen es que le generan dinero al Estado dominicano. Así es, y la ley de cine y todo lo demás, todo eso tiene que ser revisado, la ley de teatro, todo eso tiene que ser mejorado, y que se den las condiciones para que otros sigan invirtiendo, otros sigan grabando, produciendo desde esta isla tan bonita como es República Dominicana. Así es, y yo creo que los actos que tienen que ver con la proyección país deben de ser mejor abrazados por el Estado en su conjunto. Sí, claro. Fíjate, por ejemplo, que nosotros recientemente tuvimos los premios Casandra. Sí. Cuando tú tienes unos premios que son premios internacionales, porque cuando tú tienes figuras de otras latitudes que pueden venir al país y participar en estos eventos. De hecho, tienen reglones, Casandra Soberano Internacional, y todo reconocimiento. Lo sigue el mundo. Ajá, porque, lo sigue el mundo, porque cuando claro. tú traes un artista de un país que tiene unos públicos en otros países, pues evidentemente ese público sigue a ese artista donde quiera que se está presentando. Sí, entonces, yo creo que son de las acciones que el Estado en su conjunto, y sobre todo la parte que tiene que ver con turismo y cultura, deben de dar un respaldo mayoritario en esas áreas, porque no solamente es al evento, es que le están dando un espaldarazo al país. Un espaldarazo al país, completamente de acuerdo contigo.
Basilio, definitivamente el Estado, nuestro país tiene que estar orgulloso de ese gran grupo empresarial, de ese gran grupo país, quien apoya estas actividades, estos premios, como tú dices, nacionales e internacionales. Y lo cierto ese es que grupo, a Cervecería Nacional, valga la cuña, hay que aplaudirlo, hay que reconocerle, porque la verdad es que siempre ha estado al lado de la cultura. Sí, siempre. Así es. Mis amigos, pues nos vamos a una pausa y regresamos en unos minutitos con su programa Portafolio Económico. Mis amigos, seguimos aquí en Portafolios Económicos. Hoy tenemos una entrevista interesantísima con una persona conocedora del mundo tecnológico, con todos estos temas que la DGI está abordando como temas de factura electrónica, ver ventajas, desventajas, oportunidades para los emprendedores. Bienvenida Gina Lobatón a Portafolio Económico. Muchas gracias a ti, Basilio, Susana, muchas gracias por la invitación. A ti, Gina, por haber aceptado estar esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias de antemano. Gracias. Sé que vamos a tener un gran programa, que nuestros televidentes van a estar muy conformes con todo lo que aquí vamos a escuchar. Muy bien. Acerca de la factura electrónica. Gina, bienvenida, Gina. Vimos algunos avances en algún momento a propósito del anuncio que la DGI estuvo haciendo de seleccionar un grupo de contribuyentes para hacer el plan piloto de la factura electrónica. Primero, ¿quién es Gina? ¿A quién representa en el país? Ok, muchas gracias, claro que sí. Ahora mismo yo soy socia y represento en el país a una empresa llamada Voxel Group, que es líder en facturación electrónica en el mundo. Hace 6 años iniciamos un proyecto en República Dominicana, así que es interesante compartir que ya hay 300 empresas en República Dominicana que están haciendo facturación electrónica. Pero no, es una noticia interesante. De hecho, llevamos 3 millones de transacciones realizadas en el país. A nivel mundial son 80 millones al año, pero es interesante que República Dominicana pues ya lo tenga. De hecho, las empresas que lo están haciendo por eficiencia, no porque aún fuera ley, y como bien dices, estamos atentos a que la DGI dé los detalles luego de concluir este piloto, para el cual escogió pues empresas interesantísimas de todos los sectores, y luego pues nosotros como facturación electrónica, Voxel, podremos ayudar a aquellos que así lo necesiten a conectarse también. Gina, entonces diríamos que esa información que tú ofreces contradice de alguna manera algunos comentarios que algunas personas emiten con respecto al tema de que la factura electrónica como que no va a tener éxito, pero si ya tenemos experiencia de factura electrónica, pues entonces es un tema quizá de ir ampliando el abanico, ¿no?, de contribuyentes que entrarían en esta fase. Claro, yo creo que si uno se pone a tratar de entender el concepto de facturación electrónica, toda factura sale de un sistema electrónico. Algún tipo de sistema puede ser Oracle, SAP, Navision, hay miles, hasta un sistema hecho en casa, hasta un sistema que alguien compró por Amazon, un Peachtree, un Daquisis. Es decir, que esa factura que vemos en papel, está en papel porque se imprimió de un sistema. Okay. Lo que permite la facturación electrónica es, primero, ahorro de papel y ahorro de tareas que no tienen valor agregado. Porque una factura que ya salió, valga la redundancia, de un sistema de facturación, pasa a papel para que otra persona la digite en otro sistema de facturación. Okay. Lo que va a permitir la factura electrónica, y lo que hace Babel hoy, es que de un sistema se pase a otro sistema. En este momento también la DGI, cuando haga su ley, tendrá copia de todas las transacciones. Eso podrá evitar que empresas tengan que hacer el 606 o el 607, tipo de reporte que tienen que hacer de ventas, porque hoy la DGI no tiene acceso a la información. Así que a nivel país, es una buena noticia. A nivel de empresas, es eficiencia, porque hoy estamos haciendo más de una vez, como te digo, digitar una factura que ya estuvo digitada en otro sistema no es una tarea de valor agregado.
Lo que uno puede tener es errores al tener que digitar. Entonces, en este modelo de facturación o este sistema o de interconexión cuando se refiere a la factura electrónica, significa que entonces la DGI pues tendrá en un repositorio también las facturas que van transando en el mercado. Exactamente, la DGI es que no tiene que dar los detalles de cómo lo va a hacer, pero en otros países, nosotros tenemos experiencia en España, en Italia, en Costa Rica, hay muchos países que ya tienen la facturación electrónica como su modus operandi. Hoy en día, si uno tuviera que hacer algún tipo de litis, se basa en una factura impresa, que se pudo haber borrado, que se pudo haber pedido una caja. Lo bueno de una factura electrónica es que nunca se pierde. De hecho, Gina, tenemos muchos problemas para reportar, por ejemplo, los gastos con el tipo de impresión, con estas impresoristas. Claro, que se borra. Que se borra, a los 3 meses ya no se ve nada. No se ve nada. Y normalmente la DGI impugna estos gastos porque cuando va a fiscalizar y han pasado 1 año, 2 años, pues ya no se ve nada de la información. O sea, con la factura electrónica, entonces esto sería un claro, agregado. Sí, claro. Yo te puedo decir cómo lo hacemos hoy en Babel. Hay que esperar los lineamientos que va a dar la DGI, pero cuando a un proveedor le manda a través de Babel su factura electrónica, existe lo que se llama acuse de recibo. Primero nosotros firmamos digitalmente. La firma digital es lo que se llama integridad del contenido o no repudio, que si ahí decían 100 cajas, nadie luego puede decir que son 99, porque se mantiene íntegra la información. Y lo que se llama el acuse de recibo, es decir, la constancia de que hubo un emisor y hubo un receptor. Ese documento se emitió y se recibió. Tienen los sellos de en qué momento se emite, en qué momento se recibe y todo queda guardado por 10 años. Entonces hoy, como te digo, hay más de 3 millones de transacciones ya locales. Si alguien quisiera verla en su propio repositorio, tenemos un buscador muy sencillo que busca la fecha y obtiene ese PDF de la factura. Ok. Gina, yo me imagino que los amigos televidentes que son pequeñas empresas, que son pymes, se estarán preguntando cómo entonces ellos entrarían en toda esta modernidad que la DGI ha estado anunciando. Claro. ¿Cómo, en la experiencia que ustedes han tenido, cómo las pymes, esas pequeñas empresas han podido entrar en este proceso? Claro. Mira, te cuento, por ejemplo, el caso de Grupo Ramos, que fue de hecho el primer cliente que entró a la plataforma. Grupo Ramos está conectado con 300 proveedores, pero entre ellos está el que le vende los guineos, los cocos, los melones. Es decir, que a través de internet, que cualquiera puede tener, nosotros tenemos una herramienta llamada Web Billing, que es la posibilidad de facturar desde una página web. Entonces ahí nosotros le damos acceso a crear una factura electrónica dentro de nuestro sistema. Disculpa que te hable de Babel, pero es la experiencia que tenemos. Claro. Pero para decirte que pequeñitos empresas simplemente entran a Babel, encontraron el pedido que el Grupo Ramos le hizo y casi con un botón derecho convierten ese pedido, que en el fondo lo que van a servir, pueden cambiar las cantidades porque tal vez decía 100 libras y van a ser 50 libras. Correcto. Y ya Babel le ponen su número de factura, siempre toda empresa tiene un número de comprobante fiscal, le ponen ese número y ya nosotros se la mandamos de su parte y él se queda con una copia en su repositorio digital y puede imprimirla y entregarla. Es decir, que es posible y es sencillo. Ya quedan pocas empresas que hacen factura en papel. La mayoría, como te dice, usa algún tipo de sistema de facturación. Así es. La verdad es que este paso que está dando la DGI, evidentemente que va a ser trascendental porque como diríamos, uno de sus principales errores es combatir la evasión y evidentemente ya en este sistema de transacción pues será un poco más fácil controlar eso. Cuando vemos, diríamos, Gina, esa dinámica en esos sectores pequeños con la facturación, pudiéramos decir entonces que, por ejemplo, con la experiencia que tienes con Babel, pudiéramos decir que entonces que cualquier herramienta que un contribuyente tenga, o sea, un sistema de facturación cualquiera, pudiera entonces entrar en conexión con ustedes. Sí. Esa es nuestra, por eso el nombre de Babel, así como la Torre de Babel, donde fueron confundidos los idiomas, dice la Biblia, hacemos alegoría como que aquí somos capaces de hablar cualquier idioma. Tenemos más de 300 interfaces. ¿Qué es un interfaz? Todo sistema genera ficheros. En el fondo, una factura no son más que un conjunto de campos. Está en la descripción del producto, en el caso de ustedes su programa, o las cuñas, o si hay descuentos, los impuestos. Todo eso viene en campos. Lo que nosotros hacemos es que todo lo mapeamos
a un fichero estándar, digamos, y del otro lado lo sacamos, como la otra persona que va a recibir necesita los campos. Entonces, por eso, todo lo que tenga un papel, vuelvo a decir, son campos, son contenido que tiene una factura, son informaciones, son datos, y como datos se transmiten. Gina, ¿qué recomendaciones pudiéramos nosotros darle a esos sectores más pequeños? Porque diríamos que los grandes tienen una plataforma robusta que ya simplemente será afinar el tema programático, pero básicamente quizá ese grupo de contribuyentes que en el camino va a tener que ir ajustándose por lo que tú planteas, de que ya nadie factura de manera manual, o sea, de alguna manera hay un sistema que está en el... Claro, yo creo que lo importante en todas las empresas es tener en orden su GNCF, su factura. Nosotros como Babel seremos capaces de transmitir cualquier cosa que necesiten. Y creo que todo el que comience desde ahora va a estar preparado para los retos del futuro. No sabemos en qué momento la DGI ya informe, sabemos que tiene un piloto con 11 empresas y que están entre ellos ya comenzando a transmitir factura electrónica. Entonces mi recomendación en nuestro caso, y le comento un poco, ¿quiénes están en la plataforma hoy recibiendo factura? Está Grupo Ramos, Grupo CCN, está Bravo, está Plaza Lama, está Hipermercados Olé, está también Farmacia Caro, Hoteles Meliá, por decirle varios. Así que cualquier proveedor de estas grandes empresas pudiera desde hoy comenzar a mandar facturación electrónica. Yo me pongo en el punto de vista de un proveedor, le digo proveedor a aquel que vende algo, ¿verdad? Sí, sí. Para tú mandar una factura electrónica es porque tu cliente la va a recibir y va a hacer algo con ella. Por eso que me estoy refiriendo a grandes receptores de factura que ya hoy están recibiendo, pues cualquiera que se monte en el modelo estará listo y preparado para cuando la DGI lo necesite. Sí que es una buena recomendación porque así está anticipando su propio proceso y entiendo yo que así como la DGI en su momento comenzó a notificar contribuyentes para que enviaran, por ejemplo, los reportes 607, comenzará entonces a ir integrando en el proceso aquellos contribuyentes que ellos entienden que reúnen las condiciones para transar con factura electrónica. ¿Sabe que tal vez decir un momento cuál es la ventaja de yo mandar una factura electrónica versus la de papel? Ya hablaste de aquel que está en un material que se borra, pero igual cuando tú mandas una factura en papel, tú no sabes si llegó, si se quedó en una gaveta o qué pasó. Cuando tú la mandas electrónica, tú tienes la trazabilidad y por lo menos en el caso de estas cadenas que estamos trabajando con ellas, cadenas de supermercado, un proveedor puede entrar al repositorio y puede saber si esa factura fue contabilizada o si fue reclamada. Porque muchas veces en tu factura tú dices, estoy sirviendo 100 cajas de jugo, pero en el momento de la recepción se rompió una. Y aunque tu factura dice 100, ellos recibieron 99. Entonces habrá que mandar una nota de crédito de 1. Pero muchas veces no hay visibilidad del proceso. Entonces, a través de nuestra plataforma, un pequeño proveedor puede ver, mi factura ya la recibió y la contabilizó, está en verde. Esta factura está en roja porque yo tengo que de manera proactiva hacer una nota de crédito y llevarla y resolver la incidencia. Entonces, no es que las diferencias dejen de ocurrir porque es un mercado muy activo, ¿verdad? Sí. Lo que sí pasa es que todo se puede resolver de manera electrónica y queda trazabilidad y todo el mundo tiene visibilidad de lo mismo. Sí. Esta factura que yo hice es la misma que tú tienes en tu sistema de contabilidad. Nadie se equivocó digitándola, ni puso 1000 en vez de 100, ni se quedó en una gaveta como decía. Entonces, ese es el beneficio de alguien que manda factura electrónica. O sea que con esta factura electrónica, Basilio, Gina, la calidad aumenta, o sea, el margen de error se disminuye muchísimo. Se disminuye, prácticamente claro. Es nulo con este tipo de facturación electrónica. Sí, la factura solo se digita una vez en la fuente de origen. Ya no también, como decíamos antes, que de aquí pasó a papel para que aquí la digitaran. Ya aquí. Se crea con las especificaciones que deje la DGI, se queda con su NSF para ser trazado y se guarda por 10 años o el tiempo que sea necesario. Y es fácil recuperar y no hay que tenerla en cajas. Imagínate cuando alguien para una auditoría tiene que buscar, aquí solo va a tener que usar la electrónica que va a dar un clic. Correcto. Sí, mucho más sencillo. Va a manejar más información en menor tiempo, por ejemplo, para las auditorías. Claro, de hecho hoy en día muchas empresas escanean las facturas para tenerla en digital. Sí. En este caso no habría que escanearla, porque desde el primer momento que se genere ya va a estar en electrónica. Gina, a nivel de herramientas, y eso, fíjate que eso que tú planteas es sumamente importante para el contribuyente, porque se dan dos situaciones. Una, que cuando hay nota de crédito, el sistema, el DGI, tiene que leer la doble transacción para que pueda considerar el costo disminuido. O sea, la venta y la nota de crédito. Muchas veces la nota de crédito se hace, pero no llega
al proveedor o al cliente a quien se le Claro. facturó. Y eso entonces le genera una inconsistencia. Claro. Que ahora diríamos, cuando entre de manera Electrónico, integral, claro. pues ese tema se resuelve. Te quería preguntar, los equipos que normalmente se usarían para generar, diríamos, o operar en un sistema de facturación electrónica, ¿cuáles serían los equipos? O sea, ¿qué inversión tendría una empresa que hacer? Ok, como te digo, el sistema de facturación que ya tengo tiene la empresa. Lo que habría es la transmisión. Muchas veces uno se comunica a través de algo que se llama web service. O quien tenga un Babel Manager se comunica con un Babel Manager. O quien tenga AS2. Son protocolos de comunicación que existen y no es que nadie va a tener que comprarlo, sino uno paga por el uso. Es como cuando uno hace una llamada en el teléfono, hay una gran red que ya ha puesto a nuestra disposición las telefónicas y uno las usa. Eso mismo pasa en la comunicación electrónica. Ya hay redes a través de las cuales, sobre todo web service, te diría, que entiendo va a ser lo básico para que cada empresa pueda enviar de un lugar a otro esos documentos electrónicos. Gina, para los emprendedores, tú que eres una emprendedora natural, ¿qué recomendación ante todo estos cambios, qué deberían ellos tomar en cuenta para ser exitosos desde el punto de vista de organizarse, de utilizar las herramientas? Muy bien, yo creo que si hacemos la reflexión a nivel personal, el uso de tecnología hace más sencilla nuestras vidas, ¿verdad? Si ahora uno piensa que uno usa Uber para comunicar si está en línea, o si vemos Netflix, si vemos todo lo que nos rodea, o Airbnb, que la gente ahora alquila, todos son basados en plataformas que hacen la vida más fácil. Lo que es la facturación electrónica también va a ser una plataforma. Entonces yo creo que todos tenemos que cuestionarnos los procesos. Muchas veces hacemos cosas en papel, como decía ahorita, que ya están en sistemas. Entonces hacemos procesos y procesos que primero hacen daño al medio ambiente y que no hacen sentido. Entonces hay que actualizarse con los tiempos y hay que repensar los modelos porque podemos ser más eficientes y muchas veces las empresas nos aferramos a una forma de hacer las cosas porque llegamos ahí y se hacían de esa forma, pero no lo cuestionamos. Entonces yo creo que los grandes emprendedores que generan estas ideas, ¿verdad?, que son tan exitosas, es porque se cuestionan el método. Entonces hay que cuestionar el método de hacer las cosas y cómo hacerlo más efectivo. ¿Qué recomendación tiene Voxer para ese sector empresarial que dice que no es grande, pero genera más factura que lo que son definidos como grandes contribuyentes? Claro. Bueno, ojalá nosotros que nos llamen, esa sería nuestra recomendación. Pero básicamente, ¿cómo nosotros trabajamos? Nosotros primero llegamos a un lugar y hacemos un levantamiento. ¿Cómo se hacen las cosas hoy? ¿Cómo se ponen las órdenes de compra? ¿Dónde llegan las facturas? ¿Qué pasa en almacén? ¿Qué papel se da? Y señores, la cantidad de papeles y un expediente para cualquier cosa son muchísimos papeles. Entonces, lo primero que mapeamos, cómo es el proceso hoy, y después hacemos una estrategia en electrónico, obviamente, reingeniería de procesos. Y es impresionante, te doy un ejemplo también. Antes, en uno de estos retailers o supermercados, una persona le tomaba 2 minutos revisar la factura, porque hay que coger un papel y coger lo que es la recepción de mercancía y comparar la mano. Y como es todo, que en la 5ª página es que aparece la diferencia. Imagínense que si ahora esa factura llegó en electrónica y en el sistema ya está el recibo de mercancía, somos capaces de macharlo electrónicamente. Y electrónicamente vamos a decir todo está bien, o sea, hay una línea que está mal. Entonces, yo diría que sacarle provecho a la tecnología, porque no es que esa gente se va, sino que esa gente pasa a hacer tareas de mayor valor agregado que está comparando a mano, cosa que un sistema puede hacer. Y otra cosa, la eficiencia de esa persona allí la eficiencia, la hora de aumenta porque tiene más tiempo para... Claro, imagínate que esta empresa que recibió 1 millón de facturas y le dedicaba 2 minutos a revisar cada factura, y ahora las facturas, por lo menos que están bien, se van touchless, y las que están mal, pues igual se revisan y se le comunica al proveedor cuál fue la diferencia. Muchas horas, hombre, perdidas. Sí. Muchas horas, hombre, perdidas. Hay muchos errores que se evitan. Agotamiento. Gina, queremos agradecerte. Te vamos a invitar una vez tengamos más informaciones del proceso que va llevando la DGI. Claro que sí. Y a los amigos que estén atentos a ti y a tu empresa, Voxer del Caribe, ¿verdad? Ajá, Voxer del Caribe. Para cualquier necesidad, pues entonces poder apoyarlos. Muchas gracias. Gracias, Bebé. Gracias a ti por venir. Gracias. Mis
Mis amigos, continuamos en Portafolio Económico. Y por la semana número 11, los combustibles siguen subiendo. El presidente se fue y nos dejó el lío con los combustibles. Así que, mis amigos, en pantalla mostramos el incremento para esta semana que entra el precio de los combustibles. Mis amigos, y en esta semana tenemos a un invitado exquisito, un hombre que sabe de cocina, sabe de comer también, porque él prueba lo que hace. Manuel Méndez, bienvenido a Portafolio Económico para que le demos una cátedra a todos esos amigos que se van en Semana Santa a hacer cocinado para los campos. Gracias por la invitación, de verdad que un placer estar aquí con ustedes. Muy chulo el programa y los felicito desde ya. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias y bienvenido. Cuéntanos, ¿quién es Manuel Méndez? Bueno, yo digo que siempre digo que un dominicano fresco, que cocina comida dominicana y que promueve esa comida auténtica que nos representa en el mundo y de la que siempre nos sentimos orgullosos y sentimos eso por el recuerdo, por la comida de la abuela, por la comida de la tía, por la comida de la vecina. Así rápido, esa es como una descripción. Claro que hay mucho que decir, pero un fresco preparado, porque veo que eres un profesional de sí, claro. Estudié, soy egresado de hotelería, de la mención de alimento y bebida. Y entonces a partir de ahí, pues mucha experiencia acumulada, unos cuantos restaurantes en los que he trabajado. Y ahora también me dedico a esto de enseñarle a la gente cómo cocinar a través de todos estos medios digitales que tenemos, gracias a Dios, redes sociales sobre todo, y la gente valora bastante encontrar una buena receta todos los días ahí a través de la cuenta de Instagram. Mira, ¿Cómo nace la cocina? ¿Cómo nace esa pasión, Basilio? Yo soy un alumno hoy porque yo de cocina no sé mucho. Yo lo que sé es comer. Ahora, usted eso también es importante. Saber comer y degustar, sí, claro que sí. Claro. Comer es primero. Pero había alguien que decía por ahí, Basilio. Hace cosas interesantes. Yo estuve dándole seguimiento a sus redes sociales. Y la verdad es que es impresionante lo que presenta. Cuéntanos un poco de... ¿Y esa pasión? ¿De dónde te surge esa pasión por la cocina? Yo empiezo en la cocina por una primera oportunidad de trabajo, cuando realmente no era cocinero ni pensaba hacerlo. Y una cosa fue como llevando a la otra. Eso fue antes de empezar a estudiar en la universidad. A pesar de tener ya como 2 o 3 años en la cocina, cuando entro para estudiar ingeniería. Y no duré ni un año en eso y dije, no, vamos a complementar lo que yo estoy haciendo en la práctica con lo profesional, o sea, con prepararme profesionalmente. Y a partir de ahí una cosa fue llevando a la otra, la carrera, otros trabajos, más experiencia. Y un día alguien me preguntó que desde cuándo realmente yo estaba cocinando y me puse a pensar. Y realmente teniendo 7 o 8 años, ya en casa, ahí en el campo, hacíamos cosas en la cocina, hacíamos dulce de leche cortada, hacíamos chulitos de yuca, hacíamos heladitos de coco, de esos ajolcaítos que nosotros conocemos. O sea que sí había un contacto y quizás por muchas razones me había despegado de eso, pero al final volví de nuevo ahí. Ahora mismo hay una tendencia con los food trucks. Ajá. Vemos que las ciudades están llenas. Sí. ¿Cómo evalúa esta tendencia o si cualquiera pudiera dedicarse a hacer ese tipo de comida? Porque a veces uno no puede identificar si el que lo está haciendo es un profesional o
o es alguien que no es profesional? Cuéntanos un poco. Bueno, económicamente hablando, quizás para los restaurantes no ha sido algo muy bueno, porque la facilidad que tiene alguien de poner un food truck es increíble. O sea, tú puedes comprar un camión hoy y mañana tenerlo abierto, a diferencia cuando tienes que poner un restaurante, un local, tienes costos operativos altísimos y todo eso, pero también es una oportunidad para aquellos emprendedores que quieren dedicarse al mundo de la gastronomía y a lo mejor no cuentan con un presupuesto como para poner un restaurante en un local. Y entonces eso va también ligado a la tendencia, la facilidad de poner negocio, la tendencia, ha llevado a que el mercado se vuelva tan versátil con el tema de los food trucks que ha habido un crecimiento descontrolado, diría yo, porque siempre en nuestro país cuando una cosa se pone de moda crece y después que el problema está es que vamos a empezar a arreglarlo. Sin embargo, Méndez, esta comida que se sirve en estos negocios no es lo que nosotros conocemos como comida dominicana. No, para nada. Para nada, no. sigue siendo comida rápida, no Sí, es una comida claro, criolla, claro. Basilio. Bueno, hay diversidad de conceptos. Los más fácil, por supuesto, son los de la hamburguesa, porque económicamente hablando también generan muchos mejores ingresos, porque necesitas un pan, una carne y todo lo demás que se te ocurra que puedes poner en la hamburguesa. Pero hay de todo, he visto japoneses, he visto asiáticos, he visto dominicanos, muy pocos, pero he visto. Hay de todo, he visto pizzerías que son food trucks, he visto taquerías, o sea, está muy diversificado el mercado porque ha tenido un crecimiento casi instantáneo en ese sentido. Sí, así es. Bueno, ¿y cómo evalúa la tendencia del restaurante? Si crees que el restaurante per se va a tener que readaptar el modelo para un poco, porque si nos fijamos, el tema de los food trucks también viene, diríamos, haciendo sintonía con una tendencia de juventud, sí, claro. Porque no solamente es el modelo de negocio, o sea, es que hay un tipo de gente que está siguiendo eso. Entonces pareciera como que el restaurante tradicional va a tener un poco que variar el modelo para también adaptarse a esa exigencia de ese público nuevo. Obviamente, cuando se trata de que algo nos está haciendo competencia, a los que ya tenemos, por ejemplo, un restaurante, yo no tengo ninguno, pero a los que tienen un restaurante, tienen que ver cómo adaptan la cosa, o sea, por qué la gente se está yendo a eso. Primero, porque es la moda. Segundo, porque son especializados tal vez, y tercero porque no tienen el miedo que se tiene cuando entras a un restaurante del precio de un trago, del precio de la formalidad. Entonces ya es un poco, los food trucks te permiten, inclusive he visto después de estar el crecimiento desmedido, viene entonces un poco la organización donde los encuentras 5, 6, 7, 8 en un solo lugar, con condiciones un poco mejores, donde encuentras una silla, una mesa, alguien que te atiende, unos abanicos, y te ofrecen ambiente. Te cubren de la lluvia. Claro, y te ofrecen ambiente que ya tú te vas sintiendo más cómodo. No dejas de estar a lo mejor donde hay un área que es un poco formal, donde tú puedes ir con unos pantalones cortos, donde puedes ir con un t-shirt, donde puedes ir a relajarte. Cuando vas a un restaurante tienes que ponerte la camisa, la corbata, no sé qué, y es un poco más formal, y a veces como que no queremos eso, demasiadas horas de oficina en todo un día para ir en la noche a un restaurante más formal todavía. Correcto. Manuel, manos a la obra. Háblanos de tu proyecto, de tu concepto. La verdad que es bien, bien atractivo, ¿no? Sí, bien mira, ¿Cómo inicia nosotros... tu inicio? Háblame un poquito de eso y qué te motivó a iniciar este proyecto. Nosotros, Y yo estudié hotelería, termino mi carrera en Pucamaima, empiezo a trabajar en algunos restaurantes de la ciudad, me enamoro del mundo de las redes sociales. Empiezo, así como en calidad de chef, a escribir sobre restaurantes, a hacer buenas críticas sobre restaurantes en las redes sociales, a hacer recomendaciones de restaurantes, y eso me hace desarrollarme en otros ámbitos, como la fotografía, un plato de comida, y la escritura. Entonces duro como 2 años en eso, y después estaba como también perdido, o sea, ¿qué gastronomía yo represento? Trabajé en restaurante italiano,
restaurantes mediterráneos, mexicanos, en catering, y era como que sabía de todo un poco, y cuando alguien me preguntaba ¿qué comida haces bien? Yo siempre decía o italiana o mediterránea, y nunca decía comida dominicana, que también era como un poco vergonzoso hacer esto. O sea que eso que se ve en pantalla ahí está riquísimo, Sí. ese es el concepto. Ese concepto, entonces, a raíz de todo, viene el querer crear cosas en las redes sociales interesantes para la gente. ¿Cómo lograr esta obra de arte? Después Sin de... cargos de conciencia. Sí. Sin cargos de conciencia. Mira, entonces, sí, porque es difícil mirar Sí. y no pecar, aunque sea de pensamiento. Ah. Después de todo esto, empezamos a crear cosas interesantes para las redes sociales, para seguir entreteniendo a la gente. Y creamos este concepto del Burger Master, que no es nada más que un reality show que se va a hacer a través de las redes sociales, toda la competencia, donde andamos buscando el Burger Master de las hamburguesas. Puede participar cualquiera. Puede participar todo el mundo. O sea que le invito a que se anime, y ahora mismo tenemos la convocatoria ya abierta para que las personas puedan subir su video, usar el hashtag oficial del reality, que es BurgerMasterRD19, taguearnos a nosotros, @BurgerMasterRD, @ChefManuRD, y por ahí empezar a participar. O sea que está muy fácil. Excelente, así que ya lo saben los cocinadores, los amantes de la hamburguesa. Los amantes de la hamburguesa, que vamos Los a que estar... comen hamburguesa. Mira, Manuel, te vamos a invitar, inclusive con los ganadores, para que hagamos un programa especial con esa idea. Claro que sí. Y así podamos llevar mejor información. Perfecto. Yo feliz de volver por aquí con ustedes. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, y la verdad es que un programa diferente para ese público que es amante de comer y de cocinar. Claro que sí. Muchos claro éxitos en tu proyecto. Gracias, de verdad.